Observación 21 y resumen de los niveles de salud. Observación 21. El principal problema ha estado peor por un mes. Otros síntomas están definitivamente mejor. La diferencia entre esta observación y la observación 20 radica en el pronóstico. Aquí hay una clara mejoría en el estado general de salud del paciente respecto a su plano mental emocional y nivel de energía. Esta respuesta al remedio se observa en pacientes pertenecientes a los niveles 5 y 6 del grupo B. El organismo es mucho más fuerte que el de la observación 20, por lo tanto, se da una reacción general clara. El mecanismo de defensa es, sin embargo, no tan fuerte como los niveles superiores donde encontramos un desarrollo mucho más rápido del caso. Aquí vemos que el organismo solo es capaz de responder mediante la eliminación gradual de la reacción. En primer lugar, la mejoría de las áreas más profundas y el cambio de la perturbación de la dolencia local, que por lo tanto agrava de forma temporal. No tiene la fuerza para hacer dos cosas a la vez, es decir, cambiar la alteración a la periferia y disminuir la intensidad al mismo tiempo. Cuanto más débil es el mecanismo de defensa y más profunda es la patología, más tiempo tomará antes que la intensidad de la enfermedad se pueda disminuir con respecto a los síntomas periféricos. El desarrollo muestra, sin embargo, que el remedio es correcto y por lo tanto debemos esperar a ver cómo la situación se asentará. Una situación muy lamentable surgirá cuando esta reacción local, que es necesaria para mejorar los recesos más profundos del organismo, esté obstruida o suprimida por una inoportuna interferencia con un nuevo remedio homeopático o una droga química. Dependiendo de la fuerza del organismo, si se produce alguna interferencia, pueden ocurrir varias cosas. La reacción inicial se interrumpe y el organismo vuelve a su estado original. La reacción inicial se interrumpe y el organismo va a una recaída parcial. El organismo se suprime en su totalidad y temporalmente tiene una escasez en los síntomas. La primera posibilidad se produce si el organismo es bastante fuerte. Esta volverá a su estado original y luego el remedio puede repetirse en la misma potencia, después de lo cual todo el proceso comenzará de nuevo. El homeópata debe, sin embargo, explicar al paciente que debe de ser muy cuidadoso de no suprimir los síntomas de nuevo porque después de un tiempo podrían quedarse sin suerte. Algunos organismos con una balance vulnerable pierden su capacidad de restablecer el equilibrio después de repetidas supresiones y restauraciones por el remedio correcto, lo que resulta en una especie de confusión, por lo cual el remedio ya no está claro. Esto ocurre con los casos en el que el paciente, por ejemplo, continúa utilizando cafeína y vuelve una y otra vez con una recaída. La segunda posibilidad pertenece a un organismo de este grupo que ya ha sido más debilitado. La supresión es profunda y el organismo sufre una recaída parcial sin los keynotes originales. Esta situación es lamentable, ya que tenemos que esperar para el retorno de estos keynotes sobre los que inicialmente se prescribió. Ver aparición de una enfermedad aguda un mes después de tomar el remedio en el grupo A, niveles 1 a 3 en la página 77. En la tercera posibilidad, hay un desarrollo muy lamentable que ocurre en los organismos de nivel más bajo del grupo B. Descenderán una o más niveles y no tendrán la fuerza para recuperarse rápidamente de la supresión. El organismo se queda con una escasez de los síntomas, aparte de una sensación de malestar general del paciente durante algún tiempo y solo empezarán a dar síntomas cuando se hayan recuperado su fuerza. El tiempo que toma depende de la condición del organismo antes de la supresión y la fuerza de la propia supresión. Si el mismo remedio se necesitará de nuevo, debe estar claro desde el patrón de los síntomas que emergen. En estos casos, el organismo puede descender un nivel del grupo B, cae al nivel 7 del grupo C, donde la capacidad del sistema inmune para que reaccionen las enfermedades agudas ya ha sido comprometida. Observación 22. El plano mental emocional está peor. El nivel de energía y las dolencias físicas están mejor después de una agravación. Algunos casos, especialmente aquellos que se centraron inicialmente en el plano mental y emocional, pueden presentar una agravación a lo largo del plazo de los síntomas mentales y emocionales,
mientras que otros síntomas menores mejoran y la energía está mejorando a la vez. El paciente se siente peor debido a la agravación, pero cuando se le hacen las preguntas adecuadas y el homeópata entiende bien la situación, no se equivocará ni será tentado a dar otro remedio. Esta reacción demuestra que el remedio es correcto y por lo tanto debemos esperar. Casos profundos, mental, emocional, tienden a tener las agravaciones que pueden durar más de 2 meses, pero después el caso tendrá un giro curativo. Estos casos suelen pertenecer a los niveles 7 al 9 del grupo C. Ellos son todavía capaces de reaccionar, pero tomará un tiempo para que se recuperen y se necesitarán varios remedios. De hecho, esta situación es similar a la de la observación 21. Hahnemann escribe en el parágrafo 215 del Organón que casi todas las enfermedades mentales o emocionales son en realidad enfermedades físicas que se han asentado en el cerebro como síntomas mentales o emocionales. Mientras que este asentamiento en el cerebro esté sucediendo, los síntomas físicos en el cuerpo disminuyen y los síntomas mentales o emocionales se convierten en lo que Hahnemann llama enfermedades unilaterales. Resumen del capítulo Niveles de salud. Ganar percepción de los niveles de salud nos da información sobre el posible desarrollo y pronóstico del caso que estamos tratando, la estrategia para seleccionar el remedio, la potencia que se utilizará y la interpretación de la reacción al remedio. Casi todas las enfermedades crónicas pueden aparecer en todos los niveles, pero el pronóstico difiere de acuerdo al nivel de salud del paciente. Desde el momento en que un organismo detiene el desarrollo de enfermedades agudas, está bajo del nivel 6 y su patología es profunda. En este punto, una especie de enfermedad crónica degenerativa ha comenzado, aunque no haya rastros de esta enfermedad en los resultados de las pruebas de laboratorio. Grupos A y B son susceptibles a las bacterias, virus y hongos, y si son afectados producirán una fiebre alta. Tales microorganismos no provocan una reacción en los pacientes de los grupos C y D. Los niveles más altos son invadidos por bacterias tales como estreptococo o estafilococo y tienen un buen pronóstico. Cuanto menor sea el nivel de salud, más resistente y virulentos a los medicamentos alopáticos serán los microorganismos, proteus, pseudomonas, etc. Este proceso de inflamación puede tener lugar solo hasta el nivel 6. Por ejemplo, si en un caso de infección estafilocócica crónica, el paciente toma en repetidas ocasiones diferentes antibióticos, finalmente su nivel de salud descenderá y se vuelve susceptible a otras bacterias como proteus o pseudomonas. Las infecciones micóticas son más difíciles de curar, especialmente si están profundamente arraigadas. En el cuarto nivel, grupo B, las infecciones son más frecuentes y en el sexto nivel aparecerán una tras otra. En algún momento, en el nivel 7, sin embargo, debido a la terapia de supresión, los antibióticos como cortisona, etc., el paciente deja de tener infecciones agudas y se inicia una condición crónica. Si, por ejemplo, un paciente acude con hipertensión y solía tener infecciones muy frecuentes que ahora ya no se producen, el pronóstico para este paciente es mucho peor que a un paciente con hipertensión cuyo organismo aún reacciona con fiebre alta a las infecciones microbianas o virales. El primer paciente en el ejemplo anterior será un caso de hipertensión maligna, que se necesita mucho tiempo y varios remedios para curar, y el segundo paciente responderá inmediatamente después del primer remedio correcto. Si un paciente del grupo A desciende al grupo C debido a un mal estilo de vida o tratamientos con drogas químicas y tiene, por ejemplo, cirrosis hepática, entonces es posible curar este tipo de paciente y llevar su nivel de salud de vuelta a su nivel original con el tratamiento homeopático correcto. Sin embargo, por el contrario, no será tan fácil para un paciente que tiene cirrosis hepática debido a la debilidad de este órgano por una predisposición genética. Para aumentar su nivel de salud, en este caso será una tarea mucho más difícil para el homeópata. Si un paciente presenta un claro patrón de un remedio, entonces será más fácil de curar que a alguien con un patrón confuso de síntomas.
En este último caso, con una patología severa y si también está sujeto a muchos medicamentos alopáticos, descenderá en su nivel de salud y requerirá recibir tratamiento con muchos remedios y mucho más tiempo para recuperarse. Cuanto menor sea el nivel de salud en el que el paciente está, se necesitarán más remedios para restaurar el sistema inmune y aumentar el nivel de energía del paciente. Pero recuerde que la secuencia de los remedios tiene que ser correcta. Si, por ejemplo, la secuencia correcta es 1. Natrium muriaticum, 2. Sepia officinalis, 3. Sulfur, 4. Calcárea carbónica y 5. Silicia terra y los remedios fueron prescritos en una secuencia equivocada, por ejemplo, primero calcárea carbónica y a continuación sepia, natrium muriaticum, etc., no podrá ser capaz nunca de curar a los pacientes en estos niveles de salud. Al momento que se toma la historia del paciente, se debe de prestar mucha atención a la evolución cronológica de los diferentes malestares con el fin de determinar el nivel de salud del paciente a través de su secuencia de enfermedades. Esto significa que tenemos que preguntarle al paciente cuándo fue la última vez que tuvo una enfermedad aguda con fiebre. Si esto fue hace 15 años, por ejemplo, entonces debe quedar claro que se trata de un caso crónico que se inició por lo menos hace 15 años. Cuanto más tiempo ha transcurrido desde que el paciente presentó síntomas agudos, más grave y difícil será el caso. Resumen del grupo A, niveles 1 a 3. En este grupo, las enfermedades se caracterizan en su mayoría por alteraciones funcionales sin complicaciones, tales como dolores de cabeza ligeros e infrecuentes erupciones en la piel, como eczema, síndrome premenstrual, sin endometriosis, ciática, ligeras formas de dolores musculares, etc. En el nivel 1, que representa el más alto nivel de salud, podemos ver que las enfermedades agudas no afectan a un individuo. Es a partir del segundo nivel hacia adelante que las enfermedades agudas, tales como infecciones superficiales no frecuentes con fiebre alta, suelen ocurrir. En general, sin embargo, estas enfermedades agudas no afectan la salud general del paciente y después de haber seguido su curso no dejan huellas. En particular, nos encontramos con las infecciones microbianas, por ejemplo, estafilococo streptococcus, en esta categoría que no son resistentes a los antibióticos. Durante el tratamiento de estos pacientes, veremos que los síntomas del caso apuntan claramente a un remedio. El remedio prescrito funcionará durante muchos meses o incluso años. En el primer y segundo nivel no necesariamente se ve una agravación inicial. Resumen del grupo B. Niveles 4 a 6. Este es un grupo caracterizado por el hecho de que el sistema inmune se ha debilitado, lo que lo hace más propenso a desarrollar infecciones agudas más fácil y más frecuentemente. Dado que el nivel desciende, las infecciones son más regulares y más graves, con condiciones como la neumonía o pielonefritis. Los microorganismos que afectan a estos pacientes se vuelven cada vez más violentos a medida que descendemos en la escala y más resistentes a los antibióticos, como vemos con las infecciones por Proteus y Pseudomonas. Durante el tratamiento de las enfermedades agudas se volverá menos grave y menos frecuente. Sin embargo, los síntomas pueden apuntar claramente al remedio, pero de forma que el tratamiento tenga éxito necesitaremos una serie de 2 a 5 remedios. Las agravaciones iniciales después del remedio pueden ser muy severas. Resumen del grupo C, niveles 7 al 9. En este grupo, las enfermedades que se producen son más graves. Encontramos alteraciones orgánicas tales como enfermedades de Crohn, colitis ulcerativa, asma bronquial, enfermedades de la colágena, epilepsia, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Meniere, enfermedades de Parkinson, estados de ansiedad, enfermedades psicológicas, neurosis fóbica, depresión, etc. En el séptimo nivel todavía puede haber algunas enfermedades agudas, pero estas son suaves sin fiebre alta y se aclaran por sí mismas sin requerir un remedio. En el nivel 8 y 9 ya no vemos una susceptibilidad a las infecciones agudas. Durante el tratamiento para la enfermedad crónica, enfermedades agudas vuelven a aparecer y frecuentemente necesitan ser tratadas con uno o más remedios, dependiendo de la condición del mecanismo de defensa. Los remedios necesarios para tratar la condición crónica no serán claros, ya que dichos organismos tienen varias capas que necesitan ser tratadas. Veremos una fuerte, larga y duradera agravación inicial tras el remedio correcto tratamiento.
Resumen del grupo D, niveles 10 al 12. Las enfermedades que se producen en el grupo D son mucho más serias y todas ellas presentan un amplio cambio orgánico, como vemos en el cáncer con metástasis, la cirrosis hepática y una enfermedad cardíaca grave. Otros ejemplos de enfermedades pertenecientes a este grupo son el SIDA, la diabetes juvenil, las etapas finales de enfermedades crónicas, las enfermedades neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades graves de epilepsia, esquizofrenia, enfermedades Alzheimer, etc. Las enfermedades agudas ya no aparecen, y si lo hacen pueden ser fatal. Los síntomas no serán claros y cambiarán rápidamente de uno a otro remedio. En los niveles más bajos de salud, la homeopatía puede ser paliativa solamente, no existe agravación inicial, solo una mejoría que indica paliación. Hasta aquí hemos avanzado hasta la página 140. En las siguientes lecturas vamos a empezar con el estudio de casos que comparte el Dr. George Vitulcas. Recuerda suscribirte y activar la campanita, ya que eso me ayuda a mí a poder seguir generando contenido.